El Señor les bendiga, amados hermanos, amada iglesia, gracias al Señor que nos permite una vez más poder estudiar su palabra, tener un devocional en el libro de Proverbios y vamos a tener un tiempo de oración. Espero que se encuentre muy bien en su casa, que esté con salud, con ninguna necesidad y vamos a comenzar entonces con un tiempo de oración. Señor, le damos muchas gracias, Señor, por quién eres, por quién es usted, Señor, por cómo se relaciona con nosotros, por cómo decidió revelarse también. Eh, Gracias, Señor, por tu palabra, por eh, tu inmensa bondad en querer revelarte en ella, Señor. Y te pedimos, Padre, dirección, sabiduría, limpieza en nuestro corazón y en nuestra mente para poder entender tu ley, Señor. Dame también la claridad en mis palabras, Señor, para poder ah, enseñar tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Proverbios capítulo número 28, versículo 19. Seguimos en este versículo a versículo y vamos ahora al versículo 19. Proverbios capítulo 28, versículo 19. Por favor, abra su Biblia allí. Am, Dice así la palabra del Señor: El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Leo de nuevo: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El pequeño devocional que traigo para ustedes el día de hoy, esta tarde, lleva por nombre Una buena actitud frente al trabajo. Una buena actitud frente al trabajo. Y es que hemos visto cómo el libro de Proverbios abarca el tema de la sabiduría a lo largo de muchos, muchos tópicos en lo que es la vida normal, la vida corriente en muchos aspectos diferentes, como son las relaciones, como es mi vida espiritual, etcétera. Y cómo se ve el sabio y el necio en este sentido. Cómo yo puedo ser sabio al tomar una buena decisión respecto a algo y cómo yo puedo ser necio tomando una mala decisión respecto al mismo tema. Por lo tanto, este no es la excepción. Proverbios habla mucho acerca de lo que es el trabajo. No queda fuera en este sentido y es una parte importantísima de lo que es un hombre, una mujer, en su desarrollo de la vida y cómo debe ser considerada el aspecto del trabajo a la luz de la Biblia. Es bueno para preguntarnos si es que andamos sabiamente en esta área o no. ¿El trabajo es bueno? Creo que eso lo entendemos, lo sabemos. El trabajo es algo diseñado por el Señor para Él traer su bendición a las personas, material. Es el camino por el cual Dios provee a las personas, a los seres humanos, su alimento, su sustento diario. Es el camino que Él diseñó para que nosotros tengamos las cosas que vamos a tener. Es un mandato de parte del Señor el trabajar, el hacerlo bien. Dios no estaría mandando a hacer algo que no estuviese bien, algo que no fuese bueno. Am, Como Padre para nosotros, Él conoce lo que es bueno. Y lo vemos estipulado en diferentes partes de la Biblia, el trabajo de manera particular. Si vamos, por ejemplo, a lo que es el Pentateuco en el libro de Éxodo, encontramos un ejemplo muy claro allá. Éxodo capítulo número 20, si me acompañan en sus Biblias, tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, precisamente, hay uno que tiene un doble aspecto, si lo podemos decir de esa manera. Y es con referencia al día de reposo. Dios estableció un día de reposo para la nación de Israel, en el cual le iban a hacer un día santo para Jehová. Era para Él, para que la nación entera pudiese contemplar al Señor ese día. Y era ser un día dedicado solo para Él. Pero dice algo muy particular respecto a eso. Versículo número 9 respecto del capítulo 20 de Éxodo. Versículo 9 dice lo siguiente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De alguna manera Dios está dejando un estándar, una manera en que se debe hacer el trabajo de 6 días de trabajo y uno de descanso. Y dice, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque asimismo es la imagen, el ejemplo que yo les dejé cuando yo hice el mundo. Yo creé todo el mundo en 6 días y dejé el séptimo para reposo, para descanso. Entendiendo eso, que como hombres necesitamos el descanso, como personas humanas necesitamos reposar, es bueno considerar eso, no sobre trabajar más de lo que se nos decreta en la palabra del Señor. Creo que es bueno en ese sentido guardar un día para reposar. Por lo tanto, está estipulado, 6 días trabajarás, harás toda tu obra en 6 días. Está puesto, el trabajo es algo necesario, es algo bueno. Sin embargo, si volvemos a nuestro proverbio, Proverbios capítulo 28, versículo 19, vamos a encontrar un aspecto, un enfoque diferente de lo que es este aspecto del trabajo, lo que es la relación del sabio con el trabajo. Porque dice que el que labra su tierra se saciará de pan. De alguna manera, lo que está haciendo este proverbio está dando por hecho que el trabajo es algo bueno, pero está yendo un poco más allá. Está diciendo que no solamente basta con trabajar, no solamente es necesario tener un empleo y sustentar a mi familia con un empleo, sino que yo debo mirar ese trabajo con buenos ojos, porque hay dos caminos al parecer. Yo puedo elegir labrar mi tierra, o yo puedo elegir la parte B del versículo, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Existe como una especie de dicotomía en la cual uno puede escoger qué camino tomar. Y si ya vemos que Dios, y como lo señalé en la introducción, Dios diseñó el trabajo para nosotros y es algo bueno, vemos que ese es el aspecto de la sabiduría, trabajar. Por lo tanto, por ende, el otro aspecto es la necedad, caer en la pereza, en el ocio, de pensar que el trabajo no es necesario y por eso no voy a hacerlo. Tenemos estos dos caminos. Alguien esforzado y trabajador, o alguien que busca el camino fácil de la pereza. En primer lugar, tenemos el camino del que labra su tierra, ¿no? El camino del que trabaja, del que tiene una mirada, una actitud buena respecto al trabajo. Y algunas cosas que puedo mencionar al respecto de esto, del labrar la tierra, en los tiempos que se escribió este libro, Salomón, estamos hablando de uno de los trabajos más comunes probablemente en lo que era Jerusalén. No dentro de la misma ciudad de Jerusalén, pero la gente que vivía fuera de la ciudad, de la gran ciudad, digámoslo así, vivía mucho de esto. Gente que vivía trabajando el campo, gente que vivía trabajando la tierra y viviendo del mismo fruto que la tierra daba. Era un trabajo sumamente común, sumamente común. De la misma manera que era un trabajo, llamémosle humilde, si podemos decirlo así, no está hablando de un trabajo necesariamente que sea demasiado demandado o algo que sea muy bien visto por la alta alcurnia de lo que es el pueblo de Israel. Era un trabajo normal, era un trabajo normal. Alguien que labra la tierra, en ese sentido, es alguien esforzado en este contexto. Es alguien que se levanta muy temprano, que madruga para poder trabajar la tierra. Es alguien que debe trabajar mucho en el invierno, por ejemplo, para en el verano poder tener sus frutos y en la primavera. Tenemos entonces que el trabajo de la sabiduría, el camino de la sabiduría no es el más fácil, no es el más rápido. Demanda sacrificios, demanda esfuerzos, demanda tener una actitud bien, bien animosa, tener un aspecto en ese sentido de esfuerzo, de esforzarse. Y al parecer, si lo vemos de esa manera, el que labra su tierra, alguien que está esforzado en eso, no es solamente alguien que cumple un horario, no es solamente alguien que trabaja por cumplir, no es alguien que solamente va al trabajo y marca y vuelve del trabajo y dice, bueno, van a pagar a fin de mes. No, es alguien que tiene un esfuerzo, es alguien que está activamente en su trabajo, que lo toma en serio, alguien que toma en serio su trabajo. No es alguien que trabaja con el mínimo esfuerzo, no es alguien que
que trabaja y solamente porque hay que cumplir, sino que es alguien que trabaja esforzadamente en su trabajo, con diligencia, con dedicación. El objetivo de trabajar en ese aspecto lo vemos en la otra parte, ¿no? Esta persona se saciará de pan, tendrá el resultado de su trabajo. Claro, así es el que trabaja, el que labra su tierra. Esto es muy interesante, porque se trata de labrar la tierra y me llama mucho la atención, porque Salomón, siendo un hombre de muchas capacidades, siendo un hombre muy sabio, no es un hombre que está poniendo un trabajo inalcanzable para todas las personas, ¿sí? Déjeme le explico. No está hablando de una posición muy elevada, no está hablando de alguien que pertenece a la realeza de Israel, no está hablando de alguien que tampoco trabaja en negocios, que trabaja en finanzas, está hablando de labrar la tierra, un trabajo sumamente común, y dice que en ese trabajo va a saciar, se va a saciar con pan. De alguna manera, yo creo que lo que está tratando de mostrarnos, la ilustración que podemos tener en este sentido, es que no hay un trabajo mejor que otro, no se trata de eso. Ah, Se trata de que el trabajo que yo tengo, tomarlo con agradecimiento, de eso se trata. Ah, no es una superposición en la que está hablando. Ah, pero aún en la posición que uno tenga, en el trabajo que uno tenga, no importa si eres peluquero, no importa si eres camarero, no importa si eres abogado, si eres ingeniero, en eso el Señor te va a bendecir si lo haces correctamente. De eso se trata. Proverbios no está diciendo tienes que estudiar mucho para luego tener un excelente trabajo. Está diciéndote que en lo que trabajes, hazlo bien, hazlo bien. El trabajo que tengas, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Hazlo bien, hazlo honradamente, con dedicación, con esfuerzo. Y el Señor se encargará de los resultados. Déjenme reforzar esta idea con un versículo más, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente. Versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto, hermanos. No se trata de una posición. No gaste sus energías en buscar una superposición. No se trata de eso. Se trata de que el trabajo que yo tengo, si lo hago con dedicación, va a haber fruto. Va a haber fruto. Hoy o mañana o en 10 años, pero va a haber fruto. No se trata tanto del puesto, se trata más bien de la actitud. Por eso, una buena actitud frente al trabajo contempla un esfuerzo grande. Eso en cuanto al sabio, eso en cuanto al camino que el sabio debe tomar del trabajo que uno tenga, tomarlo en serio, no solamente por cumplir, no solamente por llenar un horario y completar horas, sino que porque el Señor es el que está demandando que se haga bien el trabajo. Es lo mismo que nos habla Pablo en las cartas a Timoteo, que bueno, el que no quiere trabajar tampoco coma. Esa es un poco la idea de trabajar y de hacerlo por ese sentido, porque de eso voy a tener mi recompensa. En segundo lugar tenemos el camino del ocioso, del que no quiere trabajar, del que no quiere hacer un trabajo largo, del que no quiere hacer el camino más difícil, sino el que quiere buscar la ruta más sencilla. Y esta a continuación, versículo 19 del capítulo 28, dice, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a los ociosos. Algo importante de mencionar al respecto, este es el otro camino, ¿cierto? Que estamos hablando. La otra actitud que uno puede tener hacia el trabajo, una mala actitud, que esta palabra ocioso, en muchas traducciones de la Biblia y en muchas más antiguas, la idea no es tanto de un ocioso, no es tanto del que sigue a un ocioso, no es que yo siga a un ocioso. La palabra de hecho es fantasía y es muy curioso. El que sigue una fantasía, esa es un poco la idea. No es que yo siga a alguien que sea flojo, es que yo sigo una fantasía, un sueño, una idea, vacía por lo demás, pero una idea. Esto se contradice, la traducción está mal, no necesariamente, de hecho tiene mucho sentido que diga ocioso acá, porque déjeme mostrarle un ejemplo. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios capítulo 13,
versículo 4. Dice lo siguiente: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Por lo tanto, estamos viendo en este versículo y en otros versículos en Proverbios, se nos señala que una característica del ocioso es que tiene muchos sueños, muchos planes, que fantasea mucho. Curioso, muy interesante. El ocioso es alguien que tiene muchos planes, muchos sueños, muchas fantasías, pero que por ser perezoso nunca las va a cumplir, nunca va a poder alcanzarlas. Porque comienza a hacerlo, ve que queda mucho tramo por hacer y no trabaja, y no lo hace. Por eso es que en algunas traducciones diga fantasía o un camino vano o un ocioso, porque un ocioso se caracteriza porque tiene muchas fantasías que al final nunca logra, que al final no alcanza. Esto es interesante también porque dice que el que sigue este camino de la fantasía, el camino del ocioso, se llenará de pobreza. Muy por el contrario del que se llena de pan, él se sacia de pan, este se llena de pobreza. Leo para ustedes, no tiene que buscarlo, Proverbios capítulo 20, versículo 4, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La misma idea. Tiene el plan, tiene la idea, la fantasía de poder trabajar, de arar la tierra, pero no lo hace porque hace mucho frío en el invierno. Y bueno, luego llega el tiempo de la cosecha, de la siega, y no va a tener, no tiene. Más el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Pobreza. Una ilustración en este sentido no está mal. Si yo tengo un proyecto, un plan, algo que quiero llevar a cabo, algo que no está mal en ese sentido, no es que estamos satanizando el hecho de querer tener un proyecto laboral en algún sentido. Está súper bien hacerlo, trabajar en algo, pero posponer eso es actuar como el necio, el pobre, el que es ocioso, porque pospone y nunca lo realiza. Y siempre tiene la idea. Diferente si el Señor te ha mostrado claramente en su voluntad que aún no es el tiempo de hacer esto. Muy diferente. Pero si eres alguien que constantemente está posponiendo las cosas, los proyectos, las ideas que uno tiene, probablemente estamos cayendo en esta categoría de ociosos que no estamos trabajando bien en lo que queremos lograr. Puede ser que en esta situación actual del mundo, ¿cierto? Lo, lo que pasa es que hay gente sin trabajo, mucha gente sin trabajo. Y quiero destacar eso porque hay un contraste muy marcado en el versículo, que dice que el que labra su tierra, y mire el detalle, se saciará de pan. Uno se sacia de pan, tiene abundante pan. Más el de los ociosos se llenará de pobreza. No sé si se había dado cuenta de ese detalle. No es solamente que va a ser pobre, sino que va a tener abundante pobreza, literalmente. No va a tener nada. Vuelvo a la idea. En esta situación de la actual del mundo, probablemente mucha gente sin trabajo, gente que ha perdido sus trabajos. No debe sentirse mal en ese sentido si usted quiere trabajar. No le estoy diciendo que usted es un ocioso por eso. Se entiende que no se puede hacer, no se puede llevar a cabo. O que quizás estamos encerrados y la única manera de trabajar es en su casa. Déjeme animarle en ese sentido con un texto en Proverbios capítulo 30, solamente un par de capítulos más adelante. Proverbios capítulo 30. Búsquelo ahí, versículo número 7. Dice lo siguiente, aquí es Agur el que está hablando. Dice lo siguiente, versículo 7. Dos cosas, te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme de pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Interesante. No conocemos la situación de este hombre realmente cómo estaba, pero su oración no es tanto del trabajo,
sino que Él pide, no me des más de lo que necesito, pero tampoco menos. Como enseña Jesús más adelante, ¿no? El pan nuestro de cada día, hoy. No el de mañana, no me acumules todo el pan ahora, día a día, manténme. Es una buena oración, es un buen consuelo, es bueno orar así. Am, Teniendo más de lo que necesitamos, puede suceder lo que dice el versículo 9, ¿no? Bueno, me voy a saciar, voy a tener mucho y voy a olvidarme del Señor, voy a ser un ingrato. Pero si tengo menos de lo que necesito, puedo ser pobre, hurtar o blasfemar el nombre del Señor, reclamar, Señor, ¿por qué me falta? No. Y podemos ver que si tenemos lo que necesitamos día a día, no se sienta mal en ese sentido porque aún no puede tener un trabajo. Dele gracias al Señor porque tiene cada día para vivir. Por lo tanto, una buena actitud respecto al trabajo. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, se llenará de pobreza. Una buena actitud respecto al trabajo demanda sacrificio, esfuerzo, pero lo anterior no significa que tampoco descansemos, ¿sí? Recordemos el ejemplo del Señor, que dejó un día aparte de descanso. Es bueno no esmerarse tanto en el trabajo, no darle todas mis fuerzas. Es bueno descansar, es bueno ser prudentes en eso. Una otra, otra lección que podemos tener, quizás más para los padres también en este sentido, es bueno mostrar a los hijos el ejemplo del trabajo, queridos. Es bueno mostrar a los hijos el agradecimiento que uno tiene por el trabajo. Que ellos no vean que su padre, su madre están desagradecidas con el trabajo, sino que damos gracias al Señor por lo que tenemos siempre. Y enseñarles a mirar el trabajo de esa manera también, para que ellos quieran trabajar también en el futuro, a los hijos. Para terminar, quisiera hacer una última aclaración y una última también ilustración al respecto. Y perdonen la autorreferencia, fue el único ejemplo en el que pude pensar. Pero recuerdo hace algunos años, 3 o 4, no recuerdo bien, cuando trabajaba en una cafetería, trabajé de garzón si no me equivoco, un año. Y sucedió algo particular en una ocasión porque estaba estipulado, de palabra, digámoslo así, no en contrato, estaba estipulado que fuera de mi contrato, del salario de mi contrato, en ese trabajo, lo que yo hiciese como garzón iba a ser para mí esa bonificación de todo lo que son la- lo que entrega, ¿no? La gente alguna vez que termina el servicio em, eh, y le dan al que le sirve, al garzón, eso iba a ser para el garzón, precisamente. Em, y eso estaba estipulado, toda la semana iba a ser así, y yo trabajé toda esa semana de garzón. De manera que, obviamente, la ilusión de uno es recibir lo que se le prometió de esa manera. Llega al final de la semana y yo esperando ese dinero, todo lo que se había juntado en la semana, y aparece un reclamo de un compañero y bueno, se arma un problema más o menos y que no es justo supuestamente, que no es justo que eso sea así, que no es justo que yo reciba más que ellos. Y bueno, mi jefe para solucionar el problema en esa ocasión me preguntó, Benjamín, ¿tienes problema en compartir todo esto? La unificación que era para mí. Y yo dije, no hay problema, no quiero generar un problema, así que no te preocupes. Y se dividió el dinero y, y se repartió. ¿Por qué menciono esto? Porque probablemente muchas veces cuando nosotros trabajamos, cuando estamos en una situación de trabajo, estamos muy enfocados en lo que es la retribución, ¿no? Y está bien, trabajamos por lo que es el dinero a fin de mes, está bien. Ah, pero tener mis fuerzas y toda mi mentalidad en eso puede ser desanimante, puede ser desgastante muchas veces. Por eso si se da cuenta del versículo, la idea es el que labra su tierra. No habla de la cosecha, no habla de lo que vas a cosechar después.
Y fíjese en eso porque uno puede labrar, puede trabajar firmemente su tierra, pero posteriormente pueden salir los frutos, se lo puede comer un ave, puede podrirse, puede venir una peste, alguien lo puede robar. Ah, el mandato es a labrar, el mandato es trabajar, no es esperar la recompensa. Eso es del Señor, el Señor se encarga de eso. El Señor se va a encargar de que no te falte el pan. Pero tú trabajas, tú haz tu trabajo. Ah, y les animo a eso. Esa es la última aclaración que quería hacer. Que nuestras fuerzas estén puestas en cumplir lo que el Señor manda de trabajar y no de esperar la recompensa, no de esperar la retribución por eso, sino de obedecer, de ser agradecidos del Señor de lo que recibamos en ese sentido, porque el mandato es el que labra su tierra, se saciará. No es al revés, el Señor, déjele al Señor los resultados. Usted trabaje. Una buena mirada al trabajo, una buena actitud frente al trabajo, también contemple una buena actitud respecto a la paga. Y que el Señor, aunque sea poco o mucho, es lo que el Señor me dio. Y vivimos con eso y vivimos agradecidos. Oramos. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por lo que es tu palabra, Señor, por ser tan clara, Señor, por ser tan precisa, Señor, para nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, sea cual sea nuestra situación, Señor. A entender que lo que tenemos viene de tu mano y que así tú lo has querido, Señor. Padre, que si sufrimos alguna injusticia de nuestro trabajo, si sufrimos algún robo, algo que no hayamos estipulado, Señor, Señor, haznos pensar, Señor, que nosotros te obedecimos en cumplir, Señor, en trabajar, Padre. Señor, aquellos que no podamos estar trabajando ahora por lo que sea, Señor, séanos dando el consuelo, Señor, de que a pesar de eso usted nos tiene, Señor, con bien, nada nos ha faltado, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Y aquellos que estamos quizás en esa situación en que se puedan estar deslizando hacia el lado de la pereza, Señor, atráigalo, Señor. Eh, sea usted confrontando, Señor, con su verdad y animándolo, Señor, a un cambio en su vida, Señor. Oramos, Padre, gracias te damos, Señor, y dirígenos siempre, Señor, a mirar las cosas que tú nos das, Señor, con agradecimiento. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y que tengan una muy buena noche.